8 de la mañana, 12 minutos. Continuamos en esta mañana de viernes. Esto es Mañana Express y es hora de hablar de la salud mental de los niños y adolescentes en el país, que está en riesgo, y es fundamental que ustedes, padres, los cuidadores, prestemos atención a esta situación. Fíjense ustedes lo que les voy a mostrar, datos que nos entrega la UNICEF. El 44.7% de niños, niñas y adolescentes sufre de algún tipo de afectación en su salud mental. Es un tema realmente preocupante. Pero además, mucha atención a la siguiente cifra. A esto se suman los datos de medicina legal, que muestran que en el año 2023 hubo 230 suicidios de niños, de niñas, de nuestros adolescentes en el 2023. Pero mucha atención, porque esa cifra ya llega a 140 solamente en el primer trimestre de 2024. Es decir, ya hemos más que duplicado las cifras del año pasado. Y de esto nos habla la más reciente campaña de UNICEF en Colombia. ¿Qué detalles nos puede contar de esta iniciativa? A las 8:14, Ana María, buenos días. Jenner y televidentes, muy buenos días. Pues estos datos que usted acaba de mencionar son impactantes, sin duda, pero el suicidio es apenas la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda, y es todos estos trastornos y problemas que afectan la salud mental, que muchas veces hemos hablado y denunciado aquí en este espacio, en Mañana Express, sobre las barreras que hay en la atención a la salud, los inconvenientes u obstáculos que hay a la hora de acceder a un tratamiento, al sistema de salud mismo, y siquiera a un diagnóstico para este tipo de trastornos. Pero más importante, y esto pues obviamente el tratamiento psicológico, el tratamiento por los profesionales de la salud es fundamental, pero un paso que es aún más importante y el primero que debe darse es abrir espacios en los núcleos familiares, abrir espacios para hablar de cómo nos sentimos, de cómo enfrentamos las dificultades del día a día, un espacio para que padres e hijos puedan hablar tranquilamente sobre todos los sentimientos pues que embargan a un joven, a una niña, a un adolescente, y cómo pueden ir manejándolos. En estos espacios está la clave para salvar vidas, y es de eso que habla la campaña de UNICEF Colombia. Hablar de salud mental no siempre es fácil. Siento como un nudo en el pecho y pues me da muchas ganas de llorar. Me siento frustrada. Sufro de bullying. Me fastidian por mis dientes, por mi forma de pensar. Abordar este tema resulta aún más complejo entre niños, niñas y adolescentes, pues los jóvenes no siempre se sienten escuchados. Yo quisiera contar algo, pero yo me siento como incómoda en contárselo porque no sé cuál vaya a ser la reacción de ellos. A mí me gustaría que cuando yo me expreso con un adulto, que entienda mis sentimientos y trate como de ponerse en mi lugar. Que vea que yo le esté contando algo triste y no se vayan a poner a reír. Más del 14% de jóvenes en el mundo entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno de salud mental, como depresión, ansiedad, bipolaridad, desórdenes en la alimentación, esquizofrenia, entre otros. En este panorama se hace cada vez más importante hablar del tema en el núcleo familiar. Nosotros dedicamos mucho tiempo para conversar de esos temas con los hijos. Deberíamos tener un poco más de dedicación en ese aspecto. Creo que en eso estamos fallando muchas personas. Yo creería que después de la pandemia esto aumentó mucho. ¿Por qué? Primero, en la pandemia por el encierro. Segundo, porque pasó la pandemia, ya la mayoría de padres se fueron a trabajar. La soledad de los niños. Al conflicto, la violencia y pobreza que se registra en el país, se le suma el cada vez mayor acceso a la tecnología como factores que pueden desencadenar situaciones que afectan a la salud mental. En el caso de mi hijo de 27 años ya hablamos muy maduramente del tema. Y estamos como enfocados a que la niña menor no se la pase tanto como en los computadores, en las redes sociales, y que como que haya más el contacto con las personas. Algo raro ya llamarlo o llamarla, ven, vamos a hablar, buscar un espacio que sea íntimo, cerrado, que ellos se sientan seguros, tranquilos para hablar con uno. Con el pequeño sí ahorita lleva un proceso en el colegio precisamente por ese tema, y son temas que nosotros los padres pues dejamos un poco atrás, la cual es muy importante porque ahorita la televisión, los videojuegos y todo lo que los niños están viendo, tanto por internet, todo digamos que les está llegando de la mejor forma.
Por eso, UNICEF Colombia lanza la campaña Abraza tu mente, de salud mental si hablamos, que propone abrir una conversación sincera y constructiva sobre el tema entre jóvenes y los adultos de su entorno, padres, madres, profesores y cuidadores. Todos tenemos mucho y hemos pasado por muchas cosas y hay veces que preguntarle a las personas cómo están, cómo van, cómo se sienten, o sea, le puede ayudar muchísimo a una persona. Entonces, por eso siento que es demasiado importante. A la campaña se ha unido el influenciador Juan David Morales, más conocido como Juanda. Hola hermosura, ¿qué haces? Te amo. Espere, deténgase y detengamos a estas señoras bailando. Quiero preguntarle, ¿usted cómo está hoy? ¿Cómo se siente? A veces pasamos un montón de tiempo en internet como viendo perritos bailando y no nos damos ni un minuto para preguntarnos cómo me siento hoy. Entonces quiero preguntarle cómo se siente. Y si se siente mal, tranquila, póngase a pensar cuántas vainas usted ha superado. Usted se merece un aplauso, al menos le doy un abracito. A Juanda lo siguen jóvenes de todo el país y con sus contenidos ha hablado de cómo ha enfrentado sus propios desafíos de salud mental, incluyendo intentos e idearios suicida. Hace poquito me puse a pensar como cuántas vainas yo he superado y llegué a la conclusión de que yo soy chévere. Por ejemplo, a mí desde chiquito me implantaron de que yo tenía que ser perfecto y que todo me tenía que salir excelente. Y eso me estaba volviendo loco porque si le embarraban una cosa como que yo me sentía lo peor. Hasta que me di cuenta que también está chimba que las cosas salgan mal a veces. El número de suicidios registrados en Colombia en el primer trimestre de este año ya dobló los registrados en el 2023. Abraza tu mente es un llamado a visibilizar el tema y a generar espacios en donde se puedan compartir los sentimientos. Pues está en manos de todos, sobre todo de manos de padres, profesores y cuidadores, el poner estos temas sobre la mesa, con la dificultad que a veces representa hablar con un adolescente, por ejemplo. Es importante siempre tocar estos temas que afectan a la salud mental y, como dice la campaña de la UNICEF, de salud mental sí hablamos. Esa es la invitación para todos aquellos que están en el entorno en el que pues llevan sus vidas los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Usted, Sandra, tiene más pautas para compartirle a los padres de familia sobre cómo generar estos espacios, por eso la dejo con más información, no sin antes recordarles que esto es Mañana Express y aquí nos tomamos sus problemas en serio. Muy en serio, sí señora. Gracias por este informe tan completo, Ana María. Efectivamente, aquí estoy en la sala del set de Mañana Express con Vladimir Reyes, él es psicólogo y es vocero de la campaña Abraza tu mente de UNICEF Colombia. Muy buenos días y bienvenido a Mañana Express. Vladimir, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, sabemos que nos ven sobre todo padres y madres de familia a esta hora y todos queremos saber por qué están aumentando los casos de suicidio en particular, pero en general los trastornos mentales en los niños y en los jóvenes. De acuerdo, los diferentes estudios han indicado que hay situaciones del núcleo familiar que son bastante preocupantes. Uno encuentra unas relaciones muy directas con temas de violencia intrafamiliar, sí, violencia escolar, situaciones desafiantes en el mundo escolar, pero también situaciones del barrio y de la comunidad. También tenemos bastantes indicadores de cómo por situaciones de conflicto armado en diferentes zonas del país, los niños y jóvenes también tienen un alto nivel de desesperanza, un alto nivel de incluso limitaciones a su movilidad, a sus sueños, sí, y generalmente el tema de violencia está muy asociado y la negación que hay de los temas, es decir, hablar de salud mental se ha vuelto un gran mito y un gran tabú. Pero voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿no? Es un poco contradictorio el hecho de que la violencia intrafamiliar y en territorio pues se viene presentando desde toda la vida. Y ahora tienen, digamos, más acceso a través de las redes sociales a estos temas. Se habla más que nunca también de estos temas, aunque falta mucho recorrido. Pero ¿por qué optan por ese camino? Yo lo que creo es que pareciera que se habla más de estos temas, pero al interior de la casa no necesariamente. Nosotros estuvimos haciendo un proyecto en 2 regiones del país y los mismos jóvenes nos estaban diciendo que el espacio donde ellos esperan tener mayor conexión, mayor atención a sus necesidades emocionales, es en el lugar donde menos lo hay. Okay. Entonces puede que en la opinión pública circulen los temas, pero no necesariamente eso garantiza que yo pueda confiar en mi papá, mi mamá o en un adulto mis cosas muy personales. Nos da miedo a los padres de familia hablar de estos temas porque a veces también pensamos, Vladimir, que estamos abriendo la puerta y dándoles como una opción, entonces digamos, es mejor como no decirlo muy en voz alta. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo hablamos en voz alta y lo ponemos sobre la mesa?
Definitivamente, creo que el tema es de hablarlo, como por eso la campaña nos hemos enfocado muchísimo en que de salud mental sí hablamos. Sí. Poder compartir tiempo con nuestros niños y jóvenes, no necesariamente haciendo preguntas tan directas, a veces cuando estamos haciendo otra actividad en la casa, los niños desarrollan algo que se llama apertura, nos cuentan sus cosas. Okay. Y cuando nos cuentan sus cosas, lo mejor es no escandalizarnos, va a reforzar ese comportamiento, si me encanta que hables conmigo, me encanta que me cuentes tus cosas, y si es algo que es supremamente delicado, pues buscar ayuda, sin duda. Si es algo que está pasando en el colegio, pues bueno, podemos interlocutar con el colegio. Si es algo que pasa en el barrio, alguien con un vecino, con una vecina, o si es algo que requiere mayor nivel profesional, sin duda acudir a estas instancias. Las redes sociales llegaron para quedarse, para bien o para mal. Total. ¿Debemos prohibirles ver cierto contenido o usar esas redes como una herramienta para ayudar a que todos hablemos sobre este tipo de temas? Sí, no, lo prohibido a veces se vuelve lo deseado, decían en algunas miradas de la psicología. Yo lo que creo es que también las redes sociales tienen, hay muy buenos portales que dan muy buenas herramientas, pautas, hay aplicaciones que enseñan sobre todo a conectar con el cuerpo, a conectar con uno mismo y a desarrollar a superar ese miedo, porque el miedo es válido, claro. ¿De acuerdo? El miedo es completamente, todas las emociones son válidas, y si yo soy adulto y me da miedo, pues debo abrazarlo, sí, debo también darle un proceso y poder, pero la prohibición no nos va a servir. Yo creo que podemos acudir a diferentes instancias que existen en redes sociales. UNICEF tiene un portal web donde está toda la información de la campaña y también tiene bastantes materiales dirigidos a padres, a docentes y adolescentes. Pues muchas gracias, Bueno, Vladimir, por acompañarnos hoy, muy claro como nos gusta aquí en Mañana Express, y seguimos adelante a las 8 de la mañana, 23 minutos, con la noticia internacional del momento. Jenner.